Muy buenos días, queridos amigos. Les habla Regina Betancourt de Lisca y hoy con dos invitados, Papa Lisquita y Emilio Aguirre. Muy buenos días, Papa Lisquita. Muy buenos días, mamá Regina, y qué hermoso es el día hoy. Es una preciosidad. Muy buenos días, Emilio. Muy buenos días, mamá Regina, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, sí, Papa Lisquita, Y a ¿qué papá ibas a les decir? quita también, ¿cierto? Ah, Gracias. bueno, sí, muy buenos días porque vamos a hablar un poquito acerca del clima, porque Dani está hablando mucho de qué hermoso este día y qué hermosos los días se tornaran si no hubiera las quemas, ¿cierto? Porque la verdad es que vamos a hablar un poquito de las quemas que siempre se hacen en todos estos países, porque las gentes verdaderamente son inconscientes del daño tan grande que se están haciendo. Se dice que son los niños, que son los vagabundos que están pasando por las calles y que colocan un fosforito y queman entonces los montes. Esto también tiene México. México tiene un problema gravísimo que es un aire contaminado terrible y tiene una nubosidad, una capa tremenda de humo, de no sé qué cosas horribles en el firmamento. O sea que esto se hace cada día más difícil la navegación aérea. Las gentes creen que están haciendo o contribuyendo a algo maravilloso y así el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Aquellos niños que están tirando los fosforitos, quemando los montes, se están destruyendo ellos mismos y un día les llega el castigo. Entonces, para mí, esto sí es una verdadera magia negra. Cada vez que un avión tiene tropiezos o que no puede viajar por culpa de estas criaturas, ellos tendrán que pagar ese karma terrible y también sus padres por no enseñarles. Nunca debemos permitir que los niños estén tirados en las calles jugando y también tirando fósforos prendidos. Bueno, mamá Regina, hablando de Colombia, hablando del sector que se llama el Catatumbo, cuando yo fui para allá en 1960 hubo tanto calima que casi no pudimos aterrizar. Creo que no, eso fue más tarde, eso fue en 67. En 60 no hubo eso calima, pero en 67 casi no pudimos ver el aeropuerto ni nada y yo estuve averiguando qué pasó. Y me contaron ahora como los indios motilones no son bravos, se entregaron, se rindieron y son mansos y no flechan los colonos y los petroleros. Entonces ahora los colonos son invadiendo esa tierra y cortando el bosque y se deja todo ahí pelado y cortado y esperando los meses de sequía, que somos ahora en esos meses de sequía, cuando sí se puede prender candela y quemarle. Entonces en esa época casi una mayor parte de Colombia es una mezcla del humo, de calima, del ¿cómo se llama? Bruma y todo esto. Y según yo entiendo, después los motilones se mansaron. O sea, se rindieron los indios motilones, se disminuyeron la caída de lluvia en el Catatumbo a menos que la mitad. Y es un fenómeno que necesitamos los árboles por completar ese ciclo natural, el flujo-reflujo dentro del cosmos y la Tierra. Y hay una gran muestra en el desierto del Atacama que extiende por una gran distancia desde frontera astral del Ecuador hasta de la parte astral, bueno, hasta la mitad de Chile. Y eso una época era un bosque donde llovieron mucho, pero resulta que hubo una gran quemada donde todos estos bosques se quemaron y se convirtieron a desierto donde nunca caiga una gota del agua. Creo que una vez hubo unas gotas que cayeron, primero lluvia en 27 años. Bueno, Papalisquita, para mí es una de las cosas aberrantes que tiene el ser humano que todavía no entienden. ¿Y por qué no entienden qué quiere decir eso? Porque desde pequeños no les enseñan qué quiere decir la metafísica, qué es eso de la transmutación en donde una cosa se va convirtiendo a otra y que nunca se termina. Para mí es muy doloroso saber que están quemando precisamente nuestros árboles
y nuestros montes, porque esto va formando esa bruma que es como un fantasma que se extiende por todo el contorno de estas ciudades y obviamente va acabando con la vida vegetal, la vida animal y la vida humana. Es muy doloroso porque yo encontré que en Panamá íbamos, un abogado y yo estábamos caminando buscando un taxi y de pronto una cantidad de cositas negritas sobre nuestra cabeza. Le dije, hagámonos allí que por aquí como que hay una quema. Y me dijo, no, mamá Regina, esto es muy natural en esta época, que es la época de las quemas. Y le dije, pero así tan horrible. Y me dijo, así tan horrible. El problema es que las gentes son totalmente inconscientes y criminales, porque criminal no es el que mata a una persona, sino él también el que está matando un árbol, porque está matando su propia vida, está matando su propio pasado y está destruyendo su propio alimento. Este árbol es el que va a atraer la lluvia, porque ese es precisamente el que atrae la lluvia, y al no tener lluvia ustedes también se van a quedar en la, hablemos vulgarmente, en la olla, nos vamos a quedar todos, los de Panamá, los de Colombia, los de todos estos países, y un día entonces no tendremos nada para comer. Desgraciadamente los padres no enseñan a sus hijos y en las escuelas de ninguna manera tienen estas clases para explicar a las criaturas qué es lo malo de estar haciendo estas quemas. Bueno, que no suena que son los colombianos únicamente, mamá Regina. No me gusta hablar mal de los panameños, pero le cuento, hay un parte de Panamá que son peores de todos. Esos son del península del Azuero. Y ellos son ganaderos y no sé, esa gente viene de un parte de la España donde es un semidesierto y ellos llegaron aquí, los inmigrantes de la España, con un odio por los árboles y no, si ve un árbol parado ahí se va con su hacha por cortarle. Y ellos son ganaderos y no les gustan los árboles porque el árbol produce sombra que quita la grama y ni siquiera quiere tener un árbol donde una vaca se puede parar en la sombra, quiere que la vaca siga ahí alimentándose todo el día y no se queda ahí descansando en la sombra. Y esta gente se tomaron posesión de tierra en el Darién. Ellos entraron en esa selva tan lindo con árboles tan grandes y sistemáticamente son pelando eso bosque. Tú te vas, mamá Regina, tú te vas de Chepo, tú te vas de Chepo hasta Santa Fe, tú te vas hasta Yavisa, encuentras esos tableños, creo que se llama, esa gente que son pelando esa tierra y casi con una venganza contra los árboles, quiere sembrar grama allá. Y yo no creo, Paparisquita, que sea una venganza contra los árboles, yo creo que es una venganza contra ellos mismos, es decir, se están martillando su propio dedo, porque en el momento en que ya se acaban los árboles, tampoco el ganado va a tener nada, porque no va a tener de ninguna manera el alimento, puesto que yo quiero recordarles una cosa, el sol está creciendo y con ese crecimiento va a haber infinidad de lluvias terribles, pero va a haber sequías impresionantes. Entonces, con esas sequías, esas lluvias que va a haber, que va a inundar muchos pueblos y van a acabar con muchos pueblos, pero también va a existir una gran sequía y creo que la hay actualmente en los diferentes países. Pero es doloroso cuando el ser humano piensa que acabar con un árbol es organizarse él mismo y por el contrario, eso es como decir voy a gastarme todo el dinero de la caja de ahorros y después entonces veremos, pues ahí al gastarse su dinero entonces no va a tener alimento. Eso es como comerse lo de la remesa de un mes en un solo día. Es muy lamentable y es vergonzoso no entender qué quiere decir un árbol, una planta, un animal, un ser humano. Sí, Emilio. Pero parece que esto fuera una cosa de herencia que le hubieran dejado a nuestros campesinos, porque es que, por ejemplo, en mi tierra siempre le dicen al campesino, para sembrar maíz, frijol, todo esto, hay que primero tumbar todo este monte y quemarlo, es que porque así sacan mejores cosechas. Entonces, esto también es culpable los de las cajas agrarias y todo esto, que no han educado bien a nuestros campesinos en este aspecto. Al contrario, cuando la tierra se quema,
entonces se va esterilizando, se va muriendo. Ella de ninguna manera va a reproducir. Hay formas de podrir todo este monte, que se vaya pudriendo, se le va echando agua y más agua, y esto sirve de abono, pero cuando se quema, entonces la tierra se va volviendo cada día menos fértil y muy pronto se acabará. Es como cuando se siembra mucha yuca. El lugar donde usted siembre yuca, ahí no volverán a hacer ninguna otra cosa por el veneno que contiene. Bueno, eso es una opinión condicional. Cuando yo estuve en África, yo noté una cosa, que los africanos tienen su forma de sembrar papas y creo que yuca también, y eso requiere mucho fosfato. Sí. Y fosfato se encuentra en las cenizas, entonces ellos pelan todas las ramas que puede sin cortar el árbol, pero pela las ramas y pone ahí por secar y después se quema y siembra dentro de esas cenizas, siembra sus papas y según ellos tiene una cosecha mayor produciendo esas cenizas con su quemada, ¿cierto? Bueno, efectivamente es que, pero hay formas de hacer una ceniza sin necesidad de meterle candela al monte, porque cuando tú le metes candela al monte, este humo y estas cenizas se van posando en el firmamento y entonces forman esta capa que es, como les dije, un fantasma que está recorriendo nuestros cielos, y este fantasma se va a reproducir en ustedes y va a acabar con cada persona que ha hecho precisamente estas quemas. Bueno, en un sentido, produciendo cenizas por producir fosfato, eso es casi lo mismo como si estuvo tratando alimentándose de su propia sangre, a sacar sangre de sus venas por alimentarse, bueno, es un círculo vicioso que no llega a ningún fin. Bueno, efectivamente, Papalisquita. ¿Qué me iba a decir, Emilio? Sí, porque es que lo que sucede, madre, es que no solamente se acaba con el alimento, sino que también se dañan otros siembras que se tienen. El café, el plátano también se afecta por esto, porque las llamas suben y esto va soltando un calor, va soltando todo lo que usted dice, entonces va destruyendo también estos sembrados. Y yo creo más bien que lo que falta es un poco de educación a nuestros campesinos, cómo sembrar, cómo conseguir estas semillas o cómo verdaderamente abonar estos terrenos para verdaderamente producir comida para todos nosotros. Yo creo que es muy difícil cambiar una cultura. Llegó un extranjero y se quedaron mucho tiempo en Panamá analizando de la cultura allí de los agricultores y observando esa obsesión que los tableños tienen por quemar los árboles. No por quemarlos, sino por quitarlos. Por quitarle, y él le puso una famosa frase, dice que ellos son los comejín de Comejín de Panamá o de la selva, creo que es. De la selva, sí. Sí. Entonces, Mama Regina, yo fui de Chepo hasta Yavisa por la selva en 1960 y le cuenta, si tú te vas por tierra, no vas por el río, tú puedes caminar y caminar. En esa época podía caminar sin ver el cielo, por siempre tapado con los árboles. Con los árboles. Y ahora se puede mirar hacia abajo sin mirar los árboles. Mire, hoy día tú puedes viajar por vehículo casi hasta Yavista, hasta el río Canglón, y ahí tú llegas ahí sin ver ninguna selva, solo ve esos esqueletos de los troncos enormes, gigantescos, quemados, y se ve grama, se ve reses, pero no se ve la selva, son pelando esa selva. Alguien hicieron eso alegación, pero si tú te vas en un avión, tú te ves que es muy poco que se pelaron, pero sí, la selva está en retroceso y sigue marchando esa famosa civilización, y creo que un día tú vas a ver que eso Darién se convierte a un desierto, lo mismo como el Atacama del Perú. Bueno, estas son las cosas lamentables que suceden y que dentro de la metafísica se
pueden convertir en casi un crimen de los más grandes que existen en el universo. Por eso se forman los grandes desiertos en donde ya las gentes no tienen ni agua y sí mantendrán sed eternamente. ¿Por qué? Porque están matando su propia madre, que es la madre naturaleza. Esa es la madre verdadera. Y quien mata a esa madre naturaleza tiene que pagar las consecuencias en una forma impresionante. Vale la pena que todos entendamos y sobre todo aquellas personas que nunca fueron a la escuela, que tienen unos hijos tan rebeldes, aquellas madres que les tocó sufrir con una criaturita sin que ese hombre se percatara siquiera de ella ni de su hijo. Estas mujeres también, por su misma amargura, permiten que los niños salgan a las calles y tiren piedra y tiren y además quemen por donde quieran. Muchas veces las madres también, por temor a que el niño vaya a llorar, entonces le permiten que jueguen con los famositos fosforitos, pero resulta que yo he visto muchos niñitos que, como por ejemplo uno que prendió candela pero no le alcanzó a, bueno, él no era tan niñito, tenía 18 años y él le echó candela al monte, pero como estaba tan sumamente seco, esa candela prendió instantáneamente y el problema fue que él se quemó terriblemente y quedó hecho un monstruo, porque no alcanzó a correr lo suficiente como para que ese monstruo que se llama fuego no lo fuera a alcanzar, y fue una venganza casi instantánea, como quien dice, no le gusta entonces la madre naturaleza, vamos a convertir ese mundo suyo en un mundo cicatrizado, y así quedó el hombre completamente cicatrizado. Es lamentable cuando los niños también se ponen a jugar con el fosforito. Yo creo que es un peligro enorme, aparte que el fósforo también es un veneno, y cuando el niño se lleva ese fosforito a la boca, de pronto va a destruir sus intestinos, su hígado, sus riñones, etcétera, y de todas formas debemos capacitarnos para enseñar a nuestro hijo. Y digo capacitarnos porque es que los padres no están capacitados para guiar a sus hijos, y por eso más o menos en el año 2000-2005 yo creo que ya no tendremos ningún bosque. Entonces, ¿qué pasa? Tendremos que morir de sed, de hambre y de miedo, de terror. Ahí es cuando empiezan a comerse los unos a los otros y ahí es cuando vienen los graves problemas del universo. Bueno, hay aspecto de piromanía dentro de psiquis de ser humano. De chiquito le gusta prender eso, incendios y quedarse ahí riéndose. Y me dice que en Nueva York, cuando hay un incendio, primero cuando viene el capitán de bomberos, le pone ahí con las mangueras y empieza a mirar al público a ver cuál muchacho en el público está riéndose y excitándose sexualmente, haciendo yo con yo. Entonces ahí inmediatamente le esposan y le llevan hasta la cárcel como un tipo del autor de este incendio. Pero eso sí, dentro de todo el ser humano existe una chispa del esto. Pero después ese niño se crece, se vuelve un adulto y después justifica su piromanía quemando el bosque y diciendo, no, yo voy a sembrar aquí grama, yo voy a quemar el monte y civilizar todo eso, voy a quitar todos esos bichos, pero más que todo no son tanto por motivos económicos como un superdesarrollo del piromanía del ser humano. Bueno, Papá Lisquita, lo que pasa es que eso sí es comprensible por esto. Nosotros somos fuego y como somos fuego, entonces nos gusta ver el fuego. Pero aquella persona que le gusta ver el fuego queda también sumida en las llamas. ¿Por qué? Porque resulta que le está dando órdenes a su subconsciencia. Yo quiero ver el fuego permanentemente, yo quiero estar en el fuego, y entonces lógicamente pues produce esas llamas, y eso es lo que hace que se muera en medio de las llamas. Aquellas personas que siempre han estado en las quemas y en todo esto regularmente quedan cicatrizados eternamente. El problema es que muchas veces pagan inclusive las consecuencias gentes que están muy lejos, como sucedió aquí con esta señora madre de una muy querida amiga nuestra, y ella ni siquiera
es decir, lo vio pero de muy lejos, un incendio que hubo en una empresa en Colombia. Y cuando de pronto la señora a los 8 días empezó a sentirse muy mal, como quemada por dentro, como que no podía más con su cuerpo, la llevaron al hospital y encontró que tenía una quemadura en 3er grado. O sea que por fuera estaba en perfectas condiciones y ella alcanzó a reventar su llamita de energía y produjo ese incendio interno. Así que ella murió, desgraciadamente murió de eso, porque quién sabe cuánto fuego ella hizo en su niñez y por eso se produjo ese fuego más adelante cuando ella se conectó solamente mirando el fuego que se estaba haciendo en una gran librería que existía en Medellín, Colombia. Entonces, estas son las cosas absurdas que las gentes no entienden. Los niños, si entendieran un día, si desde que están de 5 años, de 2 años, empiezan a explicarles, tú no vas a quemar por esto y esto y esto, pero la verdad es que sí, a todos nos gusta, nos fascina ver el fuego, aunque es un poquitico peligroso, y hay gentes que inclusive se paran sobre las llamas, sobre las brasas y pasan tranquilamente, pero una cosa es pasar las brasas y otra cosa es hacer el fuego, porque esto es lo que trae grandes y muy malas consecuencias. No, Regina, porque es que yo sigo insistiendo de que eso es falta de educación, porque por ejemplo nosotros cuando estábamos en nuestra finca siempre nos indultaban o nos decían, hay que hacer esto, hay que talar totalmente ese bosque para poder sembrar esto o lo otro, y uno queda totalmente habituado a lo que decía papá Lisquita ahora. Eso es muy difícil de que una persona le cambie a uno la mentalidad de un momento a otro si no hay una educación verdadera, porque yo hasta hace poco todavía incendiado, pero ya cuando empecé a oír sus programas, a estar con usted, pues me fui dando cuenta verdaderamente de todo el peligro que conllevaba esto. Sí. Bueno, también en otro que se cree culturas muy avanzadas donde vive una vida muy graciosa. Tú sabes, hoy día en Europa, en Estados Unidos, no se encuentra una casa, un restaurante, un nightclub que no tiene su propia chimenea. Y la gente le gusta sentarse cerca ahí, quemando sus pies y hasta la cara, mirando esas llamas sin caer en cuenta que están acabando con su vista por la radiación que están recibiendo. De ultravioleta. Sí, del esto fuego. Y eso es un parte de cultura actual. Bueno, casi todas las personas que tienen, por ejemplo, en su propia casa esas estufas de leña que sacan las llamas, regularmente tienen una cuestión en sus ojos, que es una tela que se va formando y que los va volviendo completamente ciegos. Estas personas, los que hacen los incendios, también regularmente sufren, se les va formando esa tela como si fueran unos paticos y se va formando esa tela que es una catarata precisamente por la radiación que existe del fuego. Así que el fuego es nuestro padre y creador, y por ser nuestro padre y creador hay que respetarlo, hay que quererlo y hay que simplificar las cosas. Si usted tiene encendida una estufa, debe por consiguiente apagarla tan pronto termine el alimento, porque si usted sigue consumiendo esa energía, lo va a consumir a usted también. Tiene que saber que las chimeneas, para mí, las chimeneas son muy bellas, pero la verdad es que hacen muchísimo daño y producen un agua especial en los pulmones y en el cuerpo que va a destruirlo a usted física y moralmente. Usted va sufriendo se le va cambiando su cuerpo y usted no sabe por qué. Y muchas gentes, por ser tan sofisticadas, es que ponen esas maravillas de chimeneas. La casa mía en Bogotá tiene una chimenea, pero la verdad es que nunca la hemos encendido, nunca le hemos puesto candela, porque yo sí le tengo mucho miedo al fuego, ¿saben? Le tengo terror al fuego, le tengo mucho miedo porque sé quién es, porque sé que es tan grande, tan poderoso, que es tan infinito, que si yo llego a jugar con él, él de pronto me va a consumir a mí. El fuego verdaderamente hay que utilizarlo para hacerlo nuestros alimentos, pero hay que cuidarse muchísimo porque, repito, nos castiga y nos premia como un verdadero padre.
Pero la prueba que hablamos de los ojos, está muy fácil comprobar eso. Mire el perro y el gato que le fascina quedarse calientándose cerca de la chimenea. Ese animal siempre se vuelve ciego por los cataratas. Mamá Regina, también hay dentro de las enseñanzas en sus cursos de metafísica, tú hablas del proceso del espíritu, como salga del fuego y llega hasta la piedra. Y mucha gente, para ellos es difícil captar que el fuego produjo esta piedra, pero es muy... Sí, es que el fuego no produjo la piedra papalisquita, formó simplemente unas bombas, como una bomba, como una esferita, formó esferas pantanosas, eso fue todo. Y como eran pantanosas y gigantescas, en el momento en que ya estas iban moviéndose, se fueron endureciendo, se fueron enfriando, y al enfriarse fue cuando se produjo precisamente la roca. Eso es igual que el espermatozoide. En el momento es muy difícil mirar un espermatozoide y pensar que hay una criatura papalisquita, pero es que eso es una estupidez que la gente piense que eso es una cosa maldicha. Si yo miro ante un microscopio, bajo un microscopio, voy a mirar un espermatozoide, yo no puedo creer que ese haya sido yo. Entonces es tan ínfimo, tan pequeño, que yo no puedo creer que ahí exista un cerebro y de todo. Sin embargo, no existe el cerebro ahí, existe simplemente un código en donde se coloca allí en el óvulo, y cuando se coloca por medio de los cromosomas, que se unen los cromosomas femeninos y masculinos, entonces se forma ese código para formar el cuerpo de una persona, y dentro de ese cuerpo está ubicado un fuego, una fuerza, un espíritu, y ese espíritu es el que va trabajando para que su cuerpo se vaya soplando, se vaya abriendo, y cuando a medida que tú vas alimentándote, entonces ese espíritu va convirtiendo ese alimento en sangre, y esa sangre la va convirtiendo, la va moviendo por todo tu cuerpo a una velocidad de 17.000 kilómetros la hora. Entonces es muy difícil pensar que el fuego formó la roca, pero es muy difícil pensar que un espermatozoide, que es una cosa tan ínfima, también haya formado un ser tan grande como somos nosotros. Ya va, María, tú estás pensando que yo estoy desafiando sus enseñanzas, que yo quiso decir, mamá Regina, por la persona que duda que la piedra fue producido por fuego. Cógete dos piedras, golpearle, y primera cosa que se ve son chispas y se siente olor del humo. Sí, pero ¿golpear a quién? Una piedra contra otra eso piedra. Sí, cuidado con ir a golpear a otra persona. Bueno, papalisquita, entonces, ¿seguimos con Rápido. los colores? Sí, rápido. Bueno, vamos a decir simplemente el color castaño, porque después de media hora nosotros queremos cambiar el tema, ¿cierto? Color castaño. Este color es fuerte, por lo tanto, demuestra vigor junto con fortaleza. Las personas que lo usan tienen mucha voluntad, pues tienen un propósito, y si ve que las cosas no marchan bien, son capaces de restringirse hasta el máximo. Este color, más que otros, representa el verdadero espíritu de la lucha, especialmente ante las adversidades o desventajas. Es un color de esfuerzo caluroso y son cooperativos. Tienen gran variación de matices. Uno de esos matices es el pardo, que hace que la persona se sienta restringida en asuntos humanos y por lo tanto acciona a veces en forma egoísta. Entonces ya vamos con los colores. Ustedes saben, tenemos que seguir con los colores, ¿cierto, papalisquita? Claro que sí.